Hola y bienvenidos al debate semanal de Radio Derecho. El 25 de junio de 2009, el PP valenciano aprobó una ley, la Ley de Protección de la Maternidad. Su máximo defensor en su momento fue Juan Cotino, miembro de la Opus Dei y conocido por hechos como obligar a situar un crucifijo en el Parlamento valenciano. Esta ley regula la consideración del bebé en gestación como miembro de la familia, acarreando también un mayor control sobre el aborto y las semanas hasta las que es legal. Esta ley provocó diversos debates. En las convocatorias públicas se adquirían ventajas por el simple hecho de contar con una mujer embarazada en la familia, ya que desde su concepción el feto contaba como miembro más de la unidad familiar. Además, también se favorecía la no interrupción del embarazo en la adolescencia, ya que la ley establecía que se pudiese seguir el curso escolar desde casa durante la gestación. Esta reforma buscaba oponerse a la ley del aborto que había promulgado en su última legislatura el PSOE, pero tras la presentación de un recurso por parte del Gobierno ante esta ley, se ha dictado sentencia favorable a este recurso, determinando que una ley autonómica no puede anular la legislación proveniente del Estado. Este enfrentamiento jurídico y moral nos ha llevado a llamar a dos expertos de ideas opuestas para que debatan: Adrián Vícez Torrado y Claudia Vázquez Pérez, ambos estudiantes de periodismo de la Universidad de Santiago de Compostela. Comenzamos con la intervención del señor Viéitez. Buenos días, Carlos. El caso que se expone en la noticia que has explicado es consecuencia de una gran polémica que ha ido formando progresivamente dos, por decirlo de alguna manera, fracciones de opinión entre la población. Ambas partes tienen argumentos jurídicos favorables y otros que no lo son tanto. Mi argumentación se situará en favor de la Ley de la Protección de la Maternidad, emitida por Francisco Camps en su legislatura. Para realizarla, utilizaré como eje el tan desgastado por la prensa derecho a la vida. La propia Constitución, que prepondera en nuestro ordenamiento jurídico actual, recoge este derecho como uno de los derechos fundamentales, en el artículo 15, que dice así: todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Bien, partiendo de esta premisa, el centro de nuestro debate se halla en la consideración de los embriones como personas jurídicas amparadas por este derecho a la vida, o, por otro lado, la no consideración de los mismos como tales. Francisco Camps equipara a los embriones con cualquier otra persona física al llevar a cabo la aprobación de la Ley de Protección de la Maternidad, en contra de la ley del aborto aprobada por el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, que, entre otros puntos, recoge la promoción de los derechos y libertades constitucionales y civiles sobre los que se asienta la dignidad de la mujer gestante, la protección institucional de sus derechos, así como el derecho a la vida en formación. Este derecho a la vida es el punto fundamental al cual deberemos ceñirnos. Alejándonos de supersticiones y creencias, es lógico pensar que, en el momento de la concepción, se genera un embrión que, aunque dependiente, reúne las características de un ser humano. Y desde ese punto, este embrión adquiere los derechos correspondientes a su condición. Y el derecho a la vida es uno de ellos. Bien, mi compañero habla del derecho a la vida, así que yo seguiré su reflexión. Lo que defendemos es el derecho a la vida de un ser humano, que se le permita a una mujer el libre ejercicio de sus derechos fundamentales y la libre decisión de ejercer su derecho a la maternidad. Basándonos en estudios científicos, que no en cuestiones de fe o ideología, no existe una persona en el momento en que un óvulo es fecundado, sino que el embrión no es considerado un ser humano hasta aproximadamente el cuarto mes de gestación. No podemos considerar un conjunto de células como un ser humano, ya que pese a estar vivos, no poseen una conciencia plenamente humana, y por lo tanto no se aplicaría para ellos la legislación a la que mi compañero hace referencia. Un político no puede escribir leyes que dictaminen a partir de qué momento un feto pasa a ser considerado un ser humano. Es una cuestión puramente científica. Lo que sí es innegable es la necesidad de proteger los derechos de las mujeres, que son los seres humanos realmente afectados por esta cuestión, ante la situación de tener que cargar con un embarazo no deseado. Por ello, la última ley orgánica aprobada, 2/2010, no solo despenaliza el aborto, sino que hace que la interrupción del embarazo sea un derecho, cito textualmente esta ley orgánica, para garantizar el derecho a la prestación sanitaria de la interrupción voluntaria del embarazo en los supuestos y con los requisitos establecidos en esta ley. Esta prestación estará incluida en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. Bien, hasta aquí la primera ronda de intervenciones de nuestros debatientes. Adrián expone un argumento en favor de la equiparación jurídica de embriones y niños amparándose en el derecho a la vida, y Claudia utiliza este mismo argumento para contraatacar basándose en el hecho de que este derecho a la vida reconocido a los embriones limita los derechos de la mujer. Demos paso a la segunda y última ronda de intervenciones de este debate. ¿Qué opinas de lo mencionado por Claudia, Adrián? Opino que el aborto es otro asunto.
Nosotros estamos hablando de la equiparación entre embriones y niños natos que realizó la Generalitat Valenciana. Lo que nos ocupa es determinar si ambos gozan de los mismos derechos y deberes o deberemos aplicar diferentes consideraciones a ambos. En la clásica Carta Magna inglesa se concedió poder constitucional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que en su artículo 4 defiende que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Basándonos en este argumento, la vida debe ser protegida desde la fase embrionaria. Sin embargo, las consecuencias de este hecho nos llevan irrevocablemente al derecho al aborto, puesto que, de la consideración de los embriones como personas jurídicas con derecho a la vida, deriva la restricción de ciertos derechos de la mujer, como el anteriormente citado. En este punto nos hallamos en una seria dicotomía jurídica, en la que la resolución necesaria es encontrar cuál de estos derechos tangenciales predomina sobre el otro. Nuestra propia Constitución avala el derecho a la vida como el primer derecho fundamental. Este es el más potente argumento a favor de la postura adoptada por el gobierno de Francisco Camps. Adrián, una vez más, me da la razón cuando habla del derecho a la vida y a la libertad, y pretender privar a la mujer de decisión sobre su propio cuerpo es atentar contra estos derechos fundamentales que dicen querer proteger. Una mujer posee derecho a su libre desarrollo de la personalidad, a la vida, a la integridad física y moral, a la intimidad, a la libertad ideológica y a la no discriminación. Por su parte, un conjunto de células sin conciencia no debería poseer estos mismos derechos hasta que se haya probada su existencia como ser humano racional. La legislación española no pretende el uso indiscriminado de la interrupción del embarazo como método anticonceptivo, pretende la desestigmatización de este, que mujeres no tengan que ser humilladas o pasar por la cárcel por no haber sido capaces, mental o físicamente, de gestar y criar al fruto de una violación, de un error. No es labor, por lo tanto, de un político como lo es Francisco Camps, determinar cuándo es humano un feto, sino que debemos atenernos a legislaciones internacionales, como lo son las dictadas por la OMS, la Organización Mundial de Salud, Naciones Unidas o el Consejo Europeo, que, basándose en estudios puramente científicos y veraces, piden a las naciones que elaboren legislaciones seguras y con garantías para el ejercicio del derecho y para el respeto de la dignidad de las mujeres. Con esto damos por concluido este interesante debate sobre un tema que siempre da juego. Nuestros debatientes han expuesto argumentos diversos, haciendo alusión a la Constitución española por parte de Adrián o las directrices de la OMS de la mano de Claudia. La pregunta ahora está en el aire. ¿A partir de qué momento podemos hablar de vida humana en un embarazo? Hasta la próxima semana, queridos oyentes. Buenos días. Muchas gracias.